Finanzas para el Desarrollo, un podcast para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de las finanzas sostenibles en Uruguay. A través de diferentes episodios abordaremos 4 sectores de actividad con impacto positivo en la economía que pueden ser invertidos con criterios sostenibles. Estos sectores fueron elegidos en función de los resultados arrojados en la aplicación de la herramienta InvestorMap en Uruguay por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta herramienta propone un mapa de inversión que identifica actividades productivas con posibilidades de ser invertidas en el marco de las finanzas sostenibles. Recordemos que las finanzas sostenibles son aquellas que consideran, en su análisis de asignación de inversión, además de los aspectos financieros, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los criterios ASG o ESG en inglés. Hola, soy Diego Pereira, especialista en finanzas sostenibles. Y en este tercer episodio analizaremos cómo un sector estratégico en la economía del país, como es la ganadería, puede ser pensado como posible inversión sostenible. Conversaremos con 3 personas que nos ayudarán a aproximarnos al tema. Por un lado, con el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria e investigador de la Universidad de Columbia. Con Cecilia Jones, coordinadora de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y en tercer término, con el productor agropecuario Alejandro Michelena, director de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, SUPRA. Comencemos por reconocer a la ganadería como una actividad que explica en gran medida la dinámica de crecimiento del país. Su producción se realiza en casi todo el territorio nacional y es uno de los principales rubros de exportación. Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas y tiene capacidad de hacerlo para 20 millones más. La producción ganadera en base a pasturas naturales, las actividades silvopastoriles o la ganadería regenerativa surgen con un gran potencial, como una forma de mejora de suelos y pastizales y también para actuar frente al cambio climático, neutralizando la generación de metano y carbono equivalente en los procesos de digestión de los rumiantes. Uruguay tiene la posibilidad de generar un valor agregado ambiental en su producción ganadera, con sellos que subrayen los atributos de la ganadería como una producción sostenible. En el sector agropecuario, hoy se produce el 57% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Uruguay. El gas que más emite el país es el metano, y un 93% se genera en este mismo sector. Los mercados de demanda de carne más temprano que tarde castigarán a los países que producen en condiciones que no son sostenibles, presionando sobre la necesidad de identificar estrategias de producción de carne carbono neutral. Por esta razón, para cumplir con las metas internacionales es importante reflexionar acerca de este tema. La transformación de los modelos productivos ganaderos hacia nuevos modelos de lógica sostenible tiene un impacto directo en la reducción y neutralización de las emisiones de CO2, insertando así a la producción de base primaria en las cadenas cárnicas de alto valor mundial. Recibimos al ingeniero agrónomo Walter Bethgen, vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA e investigador de la Universidad de Columbia. Bienvenido, Walter. Un placer. Muchas gracias. Reconocemos que tenés una voz muy calificada en el tema, así que te vamos a hacer una primera pregunta. ¿Es posible pensar la ganadería uruguaya con criterios de sostenibilidad? Sí, yo creo que sí. El tema sostenibilidad claramente se ha puesto muy de moda en los últimos años y yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque donde te descuides, cualquier cosa es sostenible o cualquier cosa no es sostenible. Yo creo que la manera que a mí me entra mejor el concepto de sostenibilidad en lo que sea, en este caso en la producción de carne, es la manera como yo estoy produciendo. Me asegura que las próximas generaciones puedan producir igual o mejor. Si es así, lo que hago es sostenible. Si no es así, no es sostenible. Entonces, la otra cosa, que eso es más conceptual o más teórico, pero que yo creo que es importante, es el criterio de sostenibilidad tiene por lo menos 2 dimensiones. Para que algo sea sostenible, esas próximas generaciones tienen que poder producir de una manera que económicamente sea viable, o sea que durante el tiempo perdure la factibilidad económica, y tiene que ser ambientalmente viable, o sea que también la base de recursos naturales se mantenga o se mejore.
Y la tercera cosa que yo creo que se le da un poco menos de importancia, por lo menos, es que sea socialmente también sostenible. O sea, cuando yo pienso en sostenibilidad, pienso en esas tres dimensiones: económica, ambiental y social. La ganadería uruguaya tiene la chance de ser sostenible por varias cosas. Una es que la gran mayoría de la producción de carne se basa en un ecosistema natural, que son los pastizales, el campo natural, el nombre cambia con la gente. Y que cuando se hace bien, eso lo que permite es mantener biodiversidad. O sea, en Uruguay los campos naturales tienen cientos de especies de gramíneas, cientos de especies de leguminosas, pero además hay biodiversidad animal, desde insectos hasta pájaros, hasta lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, es cuando se hace bien, ¿no? Es importante recalcar. Cuando se hace bien, se maneja bien, se mantiene el ecosistema natural, y eso lo hace sostenible desde el punto de vista ambiental. La virtud enorme, digamos, la gran ventaja que tiene Uruguay es que la combinación de suelos y clima hace que esa producción además sea económicamente viable. O sea, yo acabo de venir de Kenia, en un lugar donde el promedio anual de lluvias de la zona donde estaba son 300 milímetros, o sea, 4 o 5 veces menos que en Uruguay. Y que también los afecta el fenómeno del Niño, igual que Uruguay. Y ahora hace 3 años que esos 300 milímetros no caen. Entonces, imagínate lo que son esos sistemas. En Uruguay tenemos la enorme ventaja que, a pesar de tener un clima muy variable, en promedio, en general, la lluvia alcanza para que esos ecosistemas naturales, que llamamos campo natural, permitan niveles de producción de carne que sea económicamente viable. ¿Cómo se podría garantizar una producción sostenible en Uruguay? Es decir, ¿cómo podríamos pensar en impulsar de alguna manera una producción ganadera sostenible de manera sistemática? Es decir, a nivel del sector, que podríamos decir, incluso podríamos pensar en materializarlo en un sello. ¿Qué reflexión tenés? Te voy a contar la evolución que yo viví en Uruguay cuando volví a estar un poco más inmerso en lo que son los sistemas de producción. Las primeras veces que yo conversaba con gente, con agrónomos y con productores rurales, de esto, de que el hábito de consumo ha venido cambiando, que una cosa es tener inseguridad alimentaria y uno come lo que puede. El mundo, a pesar de lo que vemos en todos los noticieros del mundo, de todos los días, cada día, el mundo está infinitamente mejor que hace 50 o 60 años, ¿no? Cuando empieza a aumentar el poder adquisitivo, empieza a preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, inocuidad. Yo me voy a asegurar que lo que como no tenga residuo de pesticidas, que no sea un alimento que tiene hormonas o que tiene antibióticos. Y después, cuando uno sigue, la otra etapa es, yo me voy a asegurar que este alimento que estoy consumiendo no, por ejemplo, no empleó mano de obra infantil, pero además no destruyó un pedazo de bosque tropical, o que además no tiene un impacto ambiental negativo. Y eso es cada vez más. Empezó ahora las generaciones más jóvenes, pero primero las generaciones más jóvenes siguen creciendo, y además empiezan a ver, los países empiezan, todo, en China. Uno piensa que China es un consumidor de lo que venga. Sí, es verdad. A Uruguay le compran el novillo entero y eso para Uruguay es buenísimo. Pero hay sectores socioeconómicos de China que le dan importancia al sello que están consumiendo, y a ver qué dice, si es orgánico, si es natural, si es... Entonces, la primera vez que yo hablaba de estas cosas en Uruguay, la primera reacción del productor es: perfecto, me parece buenísimo. ¿Cuánto más me van a pagar? Y la respuesta es: y probablemente no te vayan a pagar más. La respuesta, la diferencia está en que capaz que perdés un mercado si no haces estas cosas. Capaz que el mercado que hoy te paga más, el mercado de Estados Unidos, de Europa, lo empezás a perder. O el productor europeo te usa la falta de esas características como una barrera no arancelaria. Entonces te dice: no, ¿qué le voy a comprar carne a Brasil que está destruyendo la Amazonia?
Entonces, aunque no veas un efecto inmediato en que te aumente el precio, lo que te aseguras es que el consumo, o sea, tu producción la vas a poder vender y posiblemente en mejores mercados. ¿Qué nos falta? Si pensamos en la ganadería en el Uruguay, ¿cuáles son esos obstáculos o esas barreras que nos impidan estar más cerca de ese mundo del futuro? No sé si llamaría barrera, pero un desafío seguro es, primero, al principio de esta charla dijimos, hay que tener cuidado cuando uno habla de sostenibilidad porque cualquier cosa es sostenible y cualquier cosa puede no serlo. ¿Cuál es el remedio para eso? Es tener indicadores que midan, digamos, que vamos a ponernos de acuerdo qué quiere decir sostenible. Bueno, quiere decir mantener o mejorar la cantidad de carbono en el ciclo, en el ambiente, mantener o mejorar la biodiversidad, asegurarse buena calidad de agua. Definimos cosas. Bueno, segunda cosa, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos de una manera que sea científicamente robusta, aceptada, que o sea, pueda publicar trabajos científicos de revistas internacionales y sea avalada por pares? Y que por lo tanto mañana, cuando yo digo que este campo está produciendo de manera sostenible, pueda venir un alemán y pueda verificar que lo que yo dije efectivamente está pasando. Entonces hay un trabajo que la comunidad científica es fundamental, que es medir esos indicadores, qué es lo que tenemos que medir, cómo medirlos para que sea universalmente aceptado. En Uruguay, Uruguay es un ejemplo en ese sentido. A mí me dejó realmente alegremente sorprendido. Fue la primera vez en 30 años de trabajo por todo el mundo que veo un ministro de Agricultura, de Ganadería y Agricultura, y un ministro de Ambiente trabajando juntos. Nunca lo había visto. O sea, en el mundo vos tenés el Ministerio de Ambiente que protege el medio ambiente y el Ministerio de Ganadería, que es el Ministerio de Producción que contamina el medio ambiente. Entonces, una lucha permanente. En Uruguay, con gran inteligencia, esos dos ministerios dijeron, bueno, pensando en estas cosas, Uruguay es un país que depende de sus exportaciones, ¿no? Es un país que tiene menos de 4 millones de habitantes y produce para 30 y puede producir para 50 millones. El futuro económico es ese, es productor de alimentos para el mundo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que podemos seguir siendo productores y exportadores de alimentos? Y bueno, tenemos que mirar estas cosas de la sostenibilidad. Y ahí creo que con gran inteligencia los ministerios de Ambiente y Ganadería se juntaron y crearon un grupo que le llaman el grupo de huella ambiental de la ganadería, que lo que hace es eso, se juntó gente de los ministerios, gente de la universidad y gente de INEA y definieron indicadores para lo que vamos a usar como dimensiones de sostenibilidad: biodiversidad, agua, gases de efecto invernadero, carbono. Y entonces, ese es un primer paso. Bueno, digamos, políticamente, con el apoyo de la ciencia, definimos lo que vamos a medir para asegurarnos que es sostenible. Pero el siguiente paso es, la comunidad científica debe estar muy atenta a que esos indicadores son todos mejorables, son todos criticables y por lo tanto mejorables. Entonces, no es una cosa que terminó el día que definen esa huella, digamos. Ya para terminar, ¿cómo el sector empieza a apropiarse de estas nuevas formas de producir, incorpora estas métricas, empieza a analizar? ¿Cómo podemos incorporar al sector privado, a la industria? ¿Cómo lo imaginarías? Uruguay y Chile son un ejemplo en el mundo de emitir bonos soberanos asociados a sostenibilidad. Que hay una diferencia entre lo que hizo Uruguay y Chile que para mí es importantísima, ¿no? El principio básico es, yo prometí una cosa en París en el 2018. Bueno, yo emito un bono y te pago, supongamos, 5% por ese bono de interés. Sí cumplo con lo que prometí en París. Si no cumplo con lo que prometí en París, te voy a pagar más. Ahora, si más que cumplo, en Uruguay te voy a pagar menos. En Chile no. Chile es solo o cumplo o me penaliza. Y eso es bien interesante. Por eso, fíjate que lo que estás diciendo es que el inversionista, el inversor, está dispuesto a ganar un poco menos de lo que esperabas si vos hacer las cosas mejor de lo que prometiste. Es una cosa interesantísima. Si tú pensás todo lo que hablamos en este ratito,
es casi todo en cosas que tienen que ver con la dimensión económica, tiene que ser factible, y ambiental. Nos falta la tercera parte, que es la social. Entonces, va a ser bien interesante ponerse a pensar de qué manera, de la misma manera que hoy hay inversiones, hay bonos que promueven la producción ambientalmente amigable, que aseguran que sea económicamente factible, ¿qué tipo de bonos o de inversiones precisamos que promuevan el mejoramiento de la parte social? ¿Cómo podemos atar, por ejemplo, un bono que lo que asegure es que la familia del productor ganadero familiar, su familia mejore? Y que tenga manera de medirlo, que tenga indicadores, de la misma manera que medimos carbono, medimos la calidad de agua. ¿Cómo medimos un beneficio social atado a una inversión? Y yo creo que hay un movimiento en ese sentido que me parece que es la siguiente etapa. Son las tres patas. Trabajamos muy bien en el tema ambiental. Si no es económicamente viable, no va a funcionar. Ahora metémosle cabeza a la parte social. Te agradecemos muchísimo tu participación. Siempre sos una opinión muy calificada y es un privilegio poder utilizar tus argumentos y tus reflexiones para abonar las nuestras. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Repasemos los compromisos que Uruguay asumió en el marco del Acuerdo de París, conocido como las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estas metas dan cuenta de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero medido en base a distintas emisiones, como en unidades de CO2 equivalente relativas al PBI, CO2 por hectárea, como también CO2 por kilogramo de carne. Otra de las metas comprometidas hace referencia a la conservación de superficies de bosques nativos y hectáreas de pastizales. Estos compromisos asumidos se mantienen vigentes a lo largo de los distintos gobiernos y señalan la decidida intención de transitar en una senda de desarrollo sobre bases sostenibles. Con esta información en mente, tengamos también presente que los campos de Uruguay son parte del bioma Pampa, una de las ecorregiones de pastizales más importantes del mundo. Los pastizales naturales ocupan un 8% del territorio mundial y nuestro país está en esta región del mundo. De hecho, Uruguay tiene más de la mitad de su territorio compuesta por campo natural. El 30% del carbono mundial es retenido por los pastizales, que además ayudan a reducir efectos de la sequía, ya que logran retener el agua en la tierra y son además una gran reserva de biodiversidad. Según la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, el campo natural es aquella vegetación sin desmonte en los últimos 40 años, con menos de 30% de cobertura aérea de árboles y o 70% de arbustos, con una cobertura basal de al menos 50% de especies herbáceas nativas y en general dominada por gramíneas pertenecientes al elenco florístico local. Hoy día, en Uruguay existen experiencias de producción de ganadería regenerativa o ganadería pastizales. Este tipo de producción cuida los suelos, dinamiza la gestión humana del trabajo y optimiza la producción. Le damos la bienvenida a Cecilia Jones, coordinadora de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Pesca. Bienvenida, Cecilia. Gracias por esta invitación. Conversábamos tu coordinación también del programa Ganadería y Clima. Contanos un poco más de ese programa, de los objetivos que persigue. Bueno, Ganadería y Clima es el nombre coloquial que le damos a un proyecto que viene llevando adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la FAO y con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y con la Facultad de Agronomía de Uruguay. El proyecto que está en su segundo año, su objetivo es un objetivo muy grande, que es mitigación de gases de efecto invernadero asociados a la producción ganadera, vacuna y ovina, y restauración de pastizales degradados. El título formal incluye todas estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, su nombre lo indica, ¿no? Buscar estrategias de reducción de emisiones, y está enfocado no a toda la ganadería de Uruguay, sino a una parte de la ganadería que es la cría vacuna basada en campo natural. Campo natural es el nombre que le damos en Uruguay a los pastizales naturales que cubren un área, en este momento están los 10, 11 millones de hectáreas en Uruguay.
Y la etapa de cría es la etapa primera, o sea, son las vacas con sus crías, y el producto que vende en la etapa de cría son terneros. Entonces decía que la mayor parte de ese campo natural está destinado a la cría y tiene un grado de adaptación y resiliencia a la herbivoría y al clima que las pasturas sembradas no tienen. En realidad el concepto atrás de la tecnología que se pretende desarrollar es una sincronización entre lo que son las demandas animales y lo que es capaz de producir el campo natural. El diagnóstico de que parte cuando hace unos años se empezó a desarrollar este proyecto es que hay un desfasaje entre lo que necesita el animal y lo que es capaz de dar el campo natural. Pero trabajando con el calendario, con los meses, se puede lograr una sincronización que tiene un beneficio para el animal y para la pastura. Entonces, esas ineficiencias en la producción que yo mencionaba al principio se traducen en ineficiencias en las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, cualquier estrategia nacional de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero tiene que incluir controlar esas ineficiencias, mejorar la productividad, mejorar la biodiversidad de las pasturas y de ese modo reducir la intensidad de emisiones y las emisiones absolutas. Entonces, ahí están las dos patas, ¿no? La pata de reducción de emisiones y la pata de restaurar un recurso que es muy valioso y que Uruguay está privilegiado en tener ese recurso. Hay pocos lugares en el mundo donde tenemos esta comunidad vegetal para aprovechar. ¿Están midiendo qué resultados están teniendo? Sé que todavía está corriendo el programa y que todavía queda mucho por ver, pero sé que algunos resultados están como empezando a aparecer y qué tendencias están ocurriendo. Me interesa hacer foco en la unidad productiva. ¿Cuáles son los resultados que tenemos ahora? 2 años, ¿no? Y se hizo una línea de base, tenemos 2 años completos, estamos en el tercer año del proyecto. Se logró, hablando en promedio, ¿no? Números promedios, hay 60 predios en los que se está aplicando esto, una reducción de emisiones absolutas de un 10%, que es una cifra no despreciable. La intensidad de emisiones, que viene a ser las emisiones por kilo de carne producido, que es una cosa que para Uruguay es importante, se redujo un 26%. Y esto sucedió con un aumento del ingreso neto de las familias alrededor de un 30%, un aumento de producción de carne, vacuna y ovina, y además hubo, que eso también a nivel de la sostenibilidad es muy importante, hubo una baja en la carga animal, o sea, el número de animales por hectárea. Esos son como los 6 indicadores grandes que tenemos que nos dicen que vamos por un rumbo certero. Entonces, además de eso, nosotros hicimos algunas mediciones de biodiversidad, de calidad de agua, y una en la que estamos poniendo mucho interés y todavía no tenemos los resultados de cierre del proyecto es en carbono orgánico del suelo. Porque una de las cosas que nosotros queremos lograr es reducir las emisiones animales y aumentar la captura a nivel de suelo. ¿Qué te parece que venga ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué te parece que es lo que viene como resultado del programa? Pero también, ¿qué se necesita? Sí, o sea, la ganadería es un sistema complejo, ¿no? Estamos hablando de un sistema animal, un sistema vegetal, el sistema físico, el sistema atmosférico y todas las interacciones. En un país donde hay una heterogeneidad interesante de suelos. Si bien otros países son mucho más diversos, bueno, en cuanto a su ecosistema en general, pero es un sistema complejo donde hay muchas interacciones, ¿no? Entonces, yo estaba hablando del proyecto Ganadería y Clima y te decía, esto es un tipo de ganadería o una fase, un eslabón de la cadena. Hay otros eslabones, ¿no? Dentro de cada uno de esos eslabones, de repente las estrategias son diferentes. Hay una ganadería que se hace más en base a pasturas, existe la ganadería que se hace más en base a corrales, por lo tanto importa alimentos al corral para lograr producir carne. Y en cada uno de esos lugares son diferentes las estrategias para reducir emisiones, para reducir intensidad de emisiones, para aportar a la sostenibilidad de los sistemas de producción. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, primero, el desarrollo de estos sistemas de monitoreo me parece que son importantes, porque nosotros tenemos que ser capaces de mostrar lo que hacemos en un lenguaje que sea entendible para el mundo,
para el mundo que compra nuestros productos, pero para el mundo que nos pide rendir cuentas sobre cuáles son las estrategias nacionales, cómo estamos contribuyendo a las metas globales de lucha contra la desertificación, reducción de emisiones, aumento de la biodiversidad, conservación. Por el lado de medir y mostrar me parece que es esencial y en el desarrollo de la ciencia asociada, por ejemplo, a esto que hablábamos de carbono orgánico de suelo, también ahí tenemos como una de las cosas que queremos seguir trabajando con la academia, que son los que son capaces de buscar las soluciones a las preguntas más complejas de estos temas. Cecilia, te agradecemos mucho tu participación, realmente ha sido muy esclarecedor y súper interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recibimos ahora al productor agropecuario Alejandro Michelena, quien es además presidente de SUPRA, la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Alejandro, ¿cómo estás? Diego, un placer. ¿Hace cuánto realizás ganadería sobre pastoreo racional y en qué consiste? ¿Qué es racional y qué no? ¿Y quién es uno para decir hasta dónde va la racionalidad, ¿no? Ahí hay todo un tema más filosófico, pero en realidad para nosotros es como la historia del patito feo que se convierte en cisne, ¿no? Estos procesos que de repente se estaban dando a nivel de predios aislados, donde uno venía más que nada ensayando y probando con diferentes cambios, empiezan a tener desde el punto de vista de los mercados una aceptación mucho más grande. Bueno, estos procesos efectivamente fijan carbono. La captura de carbono empieza a ser valorada, empieza a haber bonos de carbono, empieza a haber consumidores dispuestos a pagar más por un producto que sea respetuoso con el ambiente o con las comunidades locales, digamos, que lo desarrollan, bueno, etcétera, ¿no? Empieza a darse, por un lado, todo un tema de conciencia a nivel de los consumidores, que son en definitiva los principales demandantes de productos y fijadores de precios en los diferentes mercados, y tal vez también fruto de una ganadería industrial desarrollada en los países más desarrollados, que empezó a provocar cierto rechazo también en algunas sociedades, entonces en la propia sociedad donde se consumen estos productos. Entonces, hay una distancia más grande entre nuestra forma de producir, si se quiere, más atrasada en el uso de algunas tecnologías que hoy se ven que desde el punto de vista del impacto ambiental y social no eran tan buenas, y tal vez, bueno, tenemos la ventaja en Uruguay de todavía tener un 60% de la base forrajera sobre campo natural. Cuando uno mide la huella ambiental, mide la huella de carbono y ve los procesos de acuerdo al impacto que tenga desde el punto de vista del carbono, también mide la huella desde el punto de vista del agua, que hoy está cada vez más consciente la sociedad de la importancia de bien manejar el recurso de agua, de que no es ilimitado, no es infinito y que lo tenemos que cuidar para las próximas generaciones. Y en Uruguay no estábamos muy acostumbrados a eso, pero de a poco empiezan a aparecer algunas luces, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cianobacterias, el tema de estas 6 sequías en 7 años que llevamos, ¿no? En medio de querer reventar los efectos que sobre el ambiente pueden tener algunas prácticas del hombre, de la humanidad. Y bueno, pero la realidad es que los productores se han tenido que enfrentar, esta es la peor, la de este año, pero a una serie de sequías con menor lluvia y a veces en alguna zona, como sabemos que ahora está pasando en Brasil, unas lluvias absolutamente por encima de lo normal que provocan también desastres de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hacemos tiene implicancia, Seuri lo desarrolló mucho mejor a nivel de manejo holístico, hay que mirar el holos, el todo de todo esto, todo lo que vamos modificando tiene implicancia. Acá necesariamente es un camino de no retorno donde una conciencia de que el productor no es solo productor, o el estanciero o dueño de estancia no es solo estanciero, sino que en realidad entre una sociedad que tiene que tener en Uruguay mucha conciencia agropecuaria, porque como país seguimos dependiendo mucho de eso, eh, y un productor que tiene que entender que más allá de la necesaria actividad que le provoca un ingreso económico para mantenerse él y su familia, la forma que tiene que hacerlo tiene que ser sostenible y uno tiene que heredar esta tierra, esta agua y estos sistemas productivos a las generaciones futuras. Entonces, en esa línea, todas las alianzas que podamos tener con la investigación, nosotros, por ejemplo, tenemos con INIA varias líneas de desarrollo armado o con otras instituciones. En Uruguay coordinamos con la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, que ya tiene 11 años de trabajo en Uruguay y que este año se decretara el Día Nacional del Campo Natural, el 11 de noviembre. Ahí habemos una cantidad de instituciones donde coordinamos y definimos una forma que da respuesta a cómo intensificar sostenidamente la ganadería sobre campo natural y que el pastoreo racional es una de esas herramientas, hay varias más, pero contentos del consenso logrado entre la academia, organizaciones de productores,
organismos gubernamentales de extensión y, bueno, y hasta el legislativo, pues lo presentamos en la Comisión de Ganadería de Diputados y después el Senado, que aprueba, digamos, como este plan nacional que ojalá se transforme en una política de Estado que tanto necesita el Uruguay en algunos rubros, ¿no? Esta es una forma, de verdad, de manejar la ganadería de forma de que no solo genera mayores ingresos, que son muy necesarios, tenemos 20.000 productores menos que hace 20 años, 50.000 trabajadores menos que hace 20 años en el medio rural, sino que además mejora las condiciones del suelo a partir de la captura de carbono y la mayor retención de agua, y afinca más la familia rural en el medio y provoca un recambio generacional en que la cabeza del pastor muchas veces cambia con el pastor y el productor ya, que en Uruguay tiene avanzada edad, empieza a pasarle la posta un poco de estos sistemas a las generaciones futuras, donde en realidad se iguala mucho lo que pueda producir, o sea, un hombre con una mujer, porque básicamente la mayoría de las cosas que pasan por la cabeza del pastor y no por el esfuerzo físico que pueda tener, la resistencia que pueda tener a las condiciones climáticas, digamos. Entonces, hay una cantidad de ventajas en las tres dimensiones del desarrollo: económica, ambiental y social, que son claves para que esto esté teniendo en este momento el desarrollo que está teniendo, que hoy somos cerca de 350 socios en Supra, pero a su vez eh, se presenta, por ejemplo, la Junta Directiva del Plan Agropecuario y, bueno, y las instituciones gremiales que allí están y participan, que tienen años de trayectoria en Uruguay, lo ven con buenos ojos y todas aprueban un convenio conjunto y un plan de trabajo conjunto. ¿Qué tipo de ventajas se están viendo o están de alguna manera valorando a partir de este tipo de práctica y sobre todo en comparación con las más tradicionales, ¿no? Sí, una de las cosas que estamos desarrollando ahora, en conjunto con institutos de investigación, con algunas universidades también privadas, algunas universidades públicas, Facultad Veterinaria, por ejemplo, tiene unos trabajos de tesis importantes que implican el sistema de pastoreo racional, el plan agropecuario de INEA, es básicamente decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que medir y cómo? ¿No? La definición de los indicadores y de a poco empezar a llevar registro, ¿no? Porque las tecnologías empiezan a darnos información, digo, por ejemplo, la producción satelital de forraje, que es una alternativa tecnológica que tenemos hoy, pero que te arroja datos para atrás, 15, 20 o 30 años, de producción de pasto en todas las estaciones en tu predio. Esa tecnología empieza a estar disponible hoy y para nosotros que empezamos a dividir por ambiente, para hacer los potreros y bueno, y fijar un poco cuánto puede ser la carga ideal, o sea, cuánto ganado por hectárea se puede poner y cada cuánto habría que cambiar ese ganado de parcela en las diferentes estaciones del año. O sea, depende del tipo de pasto que tenga, de cómo venga el año de lluvia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a haber una cantidad de tecnologías disponibles también ahora, que es lo que hace que el momento en que se esté desarrollando esto sea y no un momento anterior. No hay como una tecnología a la que le llegó el momento, y en realidad también están como disponibles, no sé, la conciencia de los mercados, un poco lo que hablábamos hoy del consumidor dispuesto a integrarse un poco más. Y a veces llegan actores de fuera del sector ganadero tradicional, que se vinculan con la producción y ya vienen con mucha carga de estas cosas incorporadas. Yo creo que una ventaja importantísima está siendo la lectura de la realidad que vive hoy nuestro país como productor de alimentos, pero de determinado tipo de alimentos. Los ganados nuestros viven en libertad, no tienen una cantidad de X de metros cuadrados digamos, para producir, sobre todo la ganadería tradicional, pero por otro lado, hay una relación insumo-producto y un aporte de gente formada no en la ganadería tradicional, que en conjunción todos unos con otros aprendemos mucho de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, la metodología de funcionamiento grupal, de los grupos CREA, del programa ganadero, poder ir a casa de un productor y que nos pueda abrir en confianza los números y el predio a que otros productores le podamos aportar de la experiencia que tengamos, ¿no? Entonces, recoge algunas cosas de lo que viene pasando en Uruguay hace mucho tiempo e incorpora otras. Si uno se prepara y tiene organizada, digamos, la oferta de forraje que le va a dar a su ganado por de repente un periodo mucho más largo que el que uno tenía antes, y no se encuentra que un día para el otro se quedó sin pasto porque dejó de llover, sino que en realidad gradualmente lo puedes ir regulando mucho más, ¿no? Otra ventaja puede ser que todas estas inversiones, por ejemplo, le dan otro valor a la tierra. No es lo mismo una estancia o un potrero que es uno solo, o 4 o 5, que tener, no sé, 80 potreros divididos y cada uno con sistemas de agua, y en el ideal cada uno con sistemas de sombra. El silvopastoreo, el poder agregar de repente especies de árboles que permiten en algún momento o una cosecha todos los años, puede ser árboles frutales, pecanes,
citrus, lo que fuera, o bueno, madera serrable, eucaliptus o lo que fuera, roble. Entonces uno genera otro ingreso y esos árboles tienen una distribución en fila que le pueden permitir darle sombra a todas las parcelas. De repente antes tenía sombra, pero al partirlo en muchos potreros te queda ahora sombra en un potrero o en 2 o en 3, pero no en todos los potreros que tenés ahora, ¿no? Entonces ventajas hay una cantidad, diversifica el ingreso, te prepara mucho mejor ante situaciones complicadas, te predispone mucho más a abrirte al entorno, porque el crecimiento ahora no es por competir quién se queda con el campo del vecino que abandona la producción, sino tengo mucho más para crecer para adentro en mi predio y necesito hacerlo porque si no, no compito con los ingresos que están pudiendo generar otros y pagar rentas que la ganadería tradicional no se puede pagar. Entonces, esto es como de las pocas formas que tienen los productores con poca escala para poder sobrevivir en el sector y sin duda las formas más rentables que tienen los productores con bastante escala para seguir creciendo y seguir produciendo. Alejandro, te agradecemos muchísimo tu participación y por compartir sobre todo estas reflexiones que nos ha dejado una cantidad de puntas para poder pensar otro tipo de ganadería sostenible. Te agradecemos mucho. El abordaje de la ganadería como un posible sector de la economía que pueda ser invertido en clave sostenible nos permite comprender el rol que las finanzas sostenibles pueden jugar en la transición hacia modelos de desarrollo sostenible. Durante las entrevistas realizadas para la elaboración del Investor Map, se evidenció que la ganadería sostenible formaba parte de prioridad de políticas públicas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como en el Instituto Nacional de Carnes. E incluso este interés se recogía en las entrevistas con ejecutivos de frigoríficos y asociaciones empresariales. Por otra parte, se detectó que la producción ganadera recibe importantes inversiones de privados, a través de fideicomisos ganaderos desde hace varias décadas o por lo menos desde la crisis del 2002. El ganado siempre ha sido un activo e instrumento de ahorro, aunque no siempre existieron vehículos financieros específicos. Las finanzas sostenibles pueden actuar aquí financiando establecimientos de ganadería regenerativa, actividades silvopastoriles, otras prácticas de ganadería en pastura natural y aquellas que también incluyan conservación de bosques nativos. De esta manera, se podrá impulsar actividades sostenibles en un sector clave como la ganadería en el Uruguay. Surge también la oportunidad de generar un sello o certificado de ganadería sostenible, o incluso alguno de carne neutra en carbono, como elemento que materialice prácticas o guías en las formas de producción. Estas guías pueden ser derivadas de los resultados del programa Ganadería y Clima e incluso podrían incorporar mecanismos de cálculo de emisiones evitadas, capturadas en pastizales, así como conservación de bosques nativos como servicio ecosistémico. Es viable entonces replicar modelos financieros existentes como los fideicomisos ganaderos que combinan en estructuras financieras simples de fideicomiso las inversiones individuales de ahorristas en ganado, obteniendo como rentabilidad los kilogramos de carne equivalentes ganados. Son productos de bajo riesgo y muy interesante rentabilidad, que han demostrado sobrevivir a lo largo del tiempo, transitando episodios de bajas de precios e incluso efectos de secas importantes. Agradecemos a Walter, Cecilia y Alejandro. Esperamos que este capítulo y los anteriores estén siendo esclarecedores y que los desafíos de las finanzas sostenibles sean estimulantes. Seguimos en este ciclo de 5 capítulos intentando entender cómo aterrizar el concepto de las finanzas sostenibles a la realidad actual uruguaya. Gracias por escucharnos. Este es un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del proyecto Desarrollo del Mercado de Finanzas Sostenibles en Uruguay, financiado por el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este programa tiene como principal objetivo en Uruguay crear un ecosistema que permita a los sectores privado, público y de cooperación internacional financiar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Si sos parte de este ecosistema o querés serlo, tu rol es importante. Impulsemos un compromiso conjunto para lograr un futuro sostenible. Si te gustó este podcast, hace correr la voz. Finanzas para el Desarrollo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Conducción y guión, Diego Pereira. Locución y guión, Lucía Frugoni. Producido en Universidad Católica del Uruguay, Centro Ignis, Servicio de Producción Audiovisual. Producción general, Natalia Espasandín. Grabación, edición y postproducción de sonido, Martín Lazaroff. Gráficos, Gabriel Abaquián. Los puntos de vista, las designaciones y las recomendaciones presentadas por las personas entrevistadas no reflejan necesariamente las posturas oficiales de las Naciones Unidas ni de la Universidad Católica del Uruguay. Uruguay 2023.